Hola, buenas tardes. Vamos a seguir viendo la materia del reglamento de evaluación ambiental. Vamos a empezar aquí en la letra M. Dice proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles. Ya lo primero hay que hablar un poco de qué es lo que son los suelos frágiles. Bueno, los suelos frágiles son suelos que les cuesta volver a adaptarse para dar vida o tienen poco espesor, por lo tanto pueden ser fácilmente erosionables, ¿ya? Les recuerdo que los suelos son claves en cualquier ecosistema, ya que en ellos se genera la vida vegetal. Si no hay suelo, no hay vida vegetal. Por lo tanto, si agoto el suelo por una producción eh, desmesurada, ¿cierto? Después no voy a tener cómo producir vida vegetal, y si no hay vida vegetal, no hay vida animal tampoco. Entonces, clave el suelo. Entonces, letra M dice proyecto de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Se entenderá por proyecto de desarrollo o explotación forestal aquellos que a través de cosecha final en plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o corta de regeneración por tal raza en bosques nativos pretenden la obtención de productos maderables del bosque, su extracción, transporte y depósito de los centros de acopio o de transformación, como asimismo la transformación de tales productos en el predio. En general, a toda esa industria se le llama silvicultura y a todo lo que tenga que ver con la explotación forestal. Se entenderá que los proyectos señalados en los incisos anteriores son de dimensiones industriales cuando se trata de lo siguiente, ¿ya? Cuando se cumple uno de estos puntos. Proyecto de desarrollo o de explotación forestal que abarque una superficie única o continua de corta de cosecha final o corta de regeneración por tal raza de más de 20 hectáreas anuales, tratándose de las regiones del norte, Arica hasta Coquimbo, ¿ya? Es raro que haya plantación en todo caso en esa zona. 200 hectáreas al año tratándose de las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. De 500 hectáreas al año tratándose de las regiones de O'Higgins hasta la región de Aysén. Y de 1000 hectáreas al año tratándose de la región de Magallanes. Es ridículo nombrar la Antártica porque solamente la región de Magallanes puedo plantar, pero así se llama la región, tratándose de la región de Magallanes y Antártica chilena. M11, suelos frágiles, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión severa, debido a factores limitantes intrínsecos, algo que es propio de donde están, ¿cierto? Por ejemplo, la ladera, la pendiente, que sea muy pedregoso, textura, estructura, profundidad, que tengan poca profundidad. En general, los suelos de ladera tienen poca profundidad, por lo tanto son muy fáciles erosionables cuando hay un aluvión, cuando llueve mucho. Cuando llueve mucho, como ahora recientemente, se producen aluviones, tales como pendientes, textura, estructura, profundidad, drenaje, pedregosidad u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del Decreto Supremo 193 de 1998 del Ministerio de Agricultura. M12, terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de bosque nativo, o sea, el bosque que se da naturalmente en la zona, definidos de acuerdo a la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Se entenderá por superficie única o continua
la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal. M2. Plantas astilladoras cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos, sin corteza por hora, 30 metros cúbicos por hora, ¿cierto? O las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda. M3. Aserraderos y plantas elaboradoras de madera, entendiéndose por estas últimas las plantas elaboradoras de paneles o de otros productos cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos sin corteza por hora. O los aserraderos y plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1 según corresponda. M4. Toda industria de celulosa, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales, ¿ya? Porque en general es muy complejo el sistema para generar celulosa y papel, por lo tanto, aparte de generar efluentes que son contaminantes, se considera toda industria, ¿ya? N. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización para cualquier propósito de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las categorías de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley, y cuya extracción se realice mediante la operación de barco, fábrica o factoría. ¿Ya? Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura, ¿cierto? Es como que se sembraran peces en lagos, en ríos o en las orillas del mar, organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar recursos hidrobiológicos. ¿Ya? No solo la crianza, sino también hacerlos, engordarlos, ¿cierto?, para su consumo a través de sistemas de producción extensivos o intensivos que se desarrollen en aguas continentales, ¿cierto? Como por ejemplo los ríos, los lagos, marítimas y estuarinas, o requieran de suministro de agua, y contemplen qué cosa. Algunos de estos puntos que están acá. Una producción anual igual o mayor a 500 toneladas y o superficie de cultivo igual o superior a 100.000 metros cuadrados, o sea, 10 hectáreas, tratándose de macroalgas. Una producción anual de 500 toneladas de macroalgas o una superficie de cultivo de 10 hectáreas, o más, obviamente. N2, una producción anual igual o mayor a 300 toneladas y o una superficie de cultivo igual o superior a 60.000 metros cuadrados, o sea, 6 hectáreas, tratándose de moluscos filtradores. ¿Ya? Todos los bivalvos que comemos nosotros son filtradores. Las machas, las almejas, o una producción anual igual o superior a 40 toneladas, 60.000 metros cuadrados, 6 hectáreas, o 40 toneladas de producción anual, tratándose de otras especies filtradoras a través de un sistema de producción extensivo. N3, una producción anual igual o superior a 35 toneladas, tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos no filtradores, peces y otras especies, a través de un sistema de producción intensivo. Entonces estamos hablando de 35 toneladas de producción anual. Aquí no habla de superficie. N4, una producción anual igual o superior a 15 toneladas cuando el cultivo se realice en ríos navegables. En la zona no afecta a marea, ya cuando son ríos navegables hasta 15 toneladas. O el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico que se realice en ríos no navegables o en los lagos, cualquiera sea su producción anual. O sea, cualquier plantío o cualquier producción de recurso hidrobiológico en ríos no navegables, eso significa que tienen menor caudal, ¿cierto? O lagos, cualquiera sea su producción anual, tendría que pasar por el CIA. Una producción anual igual o superior a 8 toneladas tratándose de peces
o del cultivo de microalgas y o juveniles de otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y o evacuación de aguas de origen continental. Entonces, cuando se requiere suministro y o evacuación de esas aguas de origen continental, hasta 8 toneladas, desde 8 toneladas para adelante, incluyendo peces, microalgas y juveniles. Los juveniles son los peces pequeños, que están en la etapa juvenil, como se dice, que requieran el suministro y o evacuación de aguas de origen continental, marina o estuarina, cualquiera sea su producción anual. Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos las instalaciones fabriles cuyo objeto sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso hidrobiológico o sus partes, incluyendo las plantas de proceso a bordo de los barcos fábrica, que utilicen como materia prima una cantidad igual o superior a 500 toneladas mensuales. Ya no es mucho si uno piensa que es un barco fábrica. 500 toneladas mensuales de biomasa en el mes de máxima producción, incluso no tiene por qué ser todos los meses, dice en el mes de máxima producción, 500 toneladas al mes, o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 y K1 según corresponda. La letra ñ obviamente también nos toca como mineros y metalúrgicos. Dice producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Muchas de estas cosas se utilizan en minería, ¿cierto? Dice producción, almacenamiento, transporte. Se habla de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Como ejemplo, soda cáustica, ácido sulfúrico, los mismos explosivos, ¿cierto? El anfo. Ñ1. Producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más. Puede ser producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más. En cualquiera de las grandes mineras donde se tiene ácido sulfúrico para sus procesos, entraría en este punto. En una cantidad igual o superior a 10.000 kilogramos al día. Es harto, sí. 10 toneladas. Capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos. Capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual o superior a 30.000 kilogramos. Seguro que hay más de 30.000 litros, ¿cierto?, de ácido sulfúrico en estas mineras donde se lixivía. Se entenderá por sustancias tóxicas en general aquellas señaladas en la clase 6, división 6.1 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquellas que la reemplace, si es que se está trabajando en una nueva ley. Los residuos se considerarán sustancias tóxicas si se encuentran en alguna de las hipótesis de los artículos 12, 13 y 14 del Decreto Supremo 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ2. Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas. Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos al día. Tampoco es mucho si estamos pensando en una gran minera. Se ve como que es mucho, pero en un polvorazo, en una minera como el Teniente, que en una parte de la mina, ¿cierto?, porque hay varias minas dentro de la mina del Teniente, se gastan 800 kilogramos, ¿ya? O sea, con 2 polvorazos al día ya tenéis 1.600 kilogramos. Capacidad de almacenamiento de sustancias explosivas, también habla del almacenamiento de sustancias explosivas en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos. De más que hay más de 2.500 kilogramos en la mina del Teniente al día. Se entenderá por sustancias explosivas
aquellas señaladas en la clase 1, división 1.1 de la norma chilena 382, oficial del año 2004. Ñ 3, producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables. No solo la reutilización, uno se tiene que quedar con lo último, también dice producción o disposición, que se disponga de ella, que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 80.000 kilogramos diarios, ¿ya? O sea, 80 metros cúbicos al día más o menos de petróleo, por ejemplo. Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. 160 aproximadamente metros cúbicos, ¿cierto?, de alguna sustancia inflamable, que puede ser petróleo. Se entenderá por sustancias inflamables en general aquellas señaladas en la clase 2, división 2.1, 3 y 4 de la norma chilena 382, oficial del año 2004, o aquella que la reemplaza. Los residuos se considerarán sustancias inflamables si se encuentran en la hipótesis del artículo 15 del Decreto Supremo número 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efectos de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ 4. Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas, por ejemplo, el ácido sulfúrico, la soda cáustica, que se realice durante un semestre o más, la cal, y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos al día, y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos al día, 120 toneladas. Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos. Se entenderá por sustancias corrosivas aquellas señaladas en la clase 8 de la norma 382 del año 2004 o aquella que la reemplace. Se entenderá por sustancias reactivas aquellas señaladas en la clase 5 de la norma chilena 382 del año 2004. Los residuos se considerarán sustancias corrosivas o reactivas si se encuentran en la hipótesis de los artículos 17 o 16 del Decreto Supremo 148 del año 2003 del Ministerio de Salud, o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Por ejemplo, todo el explosivo, todo el combustible que llega a las grandes mineras llega por camiones. Por lo tanto, Ñ5 corresponde a ese transporte. Transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas, que se realice durante un semestre o más en una cantidad igual o superior a 400 toneladas al día. ¿Ya? Está hablando de un movimiento importante, 400 toneladas al día, pero pueden ser eso fácilmente 10 camiones de 40 toneladas, por ejemplo, entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las letras anteriores. Ñ 6, producción, almacenamiento, disposición o reutilización de sustancias radioactivas en la forma de material sólido radioactivo, dispersable o de cápsulas no selladas de material radioactivo en cantidades superiores a los límites A2 del Decreto Supremo número 12 del año 85 del Ministerio de Minería, o superiores a 5.000 A1 para materiales sólidos no dispersables o cápsulas selladas que contengan material radioactivo, y que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Ya, este punto no nos tocaría a nosotros. Ñ 7. Transporte por medios terrestres de sustancias radioactivas que, tratándose de transporte internacional, requieran de aprobación multilateral que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Se entenderá por transporte por medios terrestres de sustancias radioactivas el transporte en forma de fuentes no selladas
o fuentes selladas de material dispersable en cantidades superiores a los límites A2 del Decreto Supremo número 12 del año 85 del Ministerio de Minería, o superiores a 5.000 A1 para el caso de fuentes selladas no dispersables, y que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua o residuos sólidos de origen domiciliario, relleno sanitario, que son los basurales donde se deposita la basura que viene de las ciudades, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales. Hay unos que son especialmente para residuos industriales, ya que pueden ser peligrosos, sean riles o rises. Se entenderá por proyecto de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, disposición o piezas que correspondan a: o 1. Sistema de alcantarillado de aguas servidas, sistema de alcantarillado de aguas servidas que atiendan a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. No es mucho si uno lo piensa. O 2. Sistema de alcantarillado o evacuación de aguas lluvias, cuando se interconectan con redes de alcantarillado de aguas servidas que atienden a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. O 3. Sistemas de agua potable que comprendan obras que capten y conduzcan agua desde el lugar de captación hasta su entrega en el inmueble del usuario, considerando los procesos intermedios y que atiendan a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. Plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliario, o sea, aguas grises y aguas negras, que atiendan a una población igual o mayor a 2.500 habitantes. ¿Ya? Plantas de tratamiento de aguas servidas. O 5. Plantas de tratamiento y o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y centros de acopio, y clasificación que atienda a una población igual o mayor a 5.000 habitantes. O 6. Emisarios submarinos. Ya hemos conversado lo que es eso. Sistemas de tratamiento y o disposición de residuos industriales líquidos que cumplan al menos alguna de las siguientes condiciones. Contemplen dentro de sus instalaciones lagunas de estabilización. O 7.2. Que sus efluentes se usen para el riego, infiltración, aspersión o humectación de terrenos o caminos. O 7.3. Que den servicio de tratamiento a residuos provenientes de terceros. O 7.4. Traten efluentes con una carga contaminante media diaria igual o superior al equivalente a las aguas servidas de una población de 100 personas, en uno o más de los parámetros señalados en la respectiva norma de descarga de residuos líquidos. O sea, que traten aguas contaminadas, ¿cierto?, con una carga equivalente a una población de 100 personas de aguas servidas. A eso se refiere. O 8. Sistemas de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos industriales sólidos con una capacidad mayor a 110 toneladas diarias. Sistemas de tratamiento, disposición o eliminación de residuos industriales sólidos de 110 toneladas diarias de tratamiento o 220 toneladas de disposición. Pueden tratar desde 110 toneladas para arriba, CIA, o solamente dispongan de 220 toneladas totales, lo dice al día. O 9, este es el punto que se refería en varias partes. Sistemas de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de tratamiento mayor de 110 toneladas diarias. ¿Ya? Cuando se tratan o se disponen de residuos peligrosos según la norma, ¿cierto? Estamos hablando de 110 toneladas al día. O 10. Sistemas de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos especiales provenientes de establecimientos de salud. Ya aquí son contaminación biológica, ¿cierto? Sistema de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos especiales provenientes de establecimientos de salud, con capacidad mayor o igual a
50 kilogramos diarios, 250 kilogramos diarios. 250 kilogramos diarios. No es mucho, ¿cierto? Piensen ustedes cuánta gente se tiene en un hospital al día. O 11. Reparación o recuperación de áreas que contengan contaminantes que abarquen en conjunto una superficie igual o mayor a 10.000 metros cuadrados. Reparación o recuperación de áreas que contengan contaminantes, ¿ya? Que abarquen en conjunto una superficie igual o mayor a 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea, salvo que se trate de medidas que formen parte de una propuesta de plan de reparación a que se refiere el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo texto fue fijado por el artículo 2 de la Ley número 20.417, que es la 19.300, ¿ya? Caso en el cual se aplicará lo dispuesto en dicha disposición y en su reglamento. Se entenderá por tratamiento a las actividades en las que se vean modificadas las características químicas y biológicas de las aguas o residuos, quedan excluidas expresamente las actividades relacionadas con la selección, segregación o manipulación de residuos sólidos que no contemplen reacciones químicas ni biológicas en sus procesos. Quedan excluidas expresamente las actividades relacionadas con la selección, segregación y manipulación de residuos sólidos que no contemplen reacciones químicas ni biológicas en sus procesos. En general, todos los residuos de origen biológico siguen reaccionando, ¿ya? Tienen reacciones químicas de descomposición, por ejemplo, ¿ya? P. Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o cualquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Letra Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados, cuando se esparcen pesticidas sobre las plantaciones, ¿cierto? Para eliminar alguna plaga o evitar que llegue una plaga. A eso se refiere aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados. O a cursos de agua. Ya puede que no estén tan próximas a un centro poblado, pero puede estar cerca de un curso de agua o un canal, ¿cierto? Que sea para el riego de estas plantaciones o aguas abajo. O a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas. Se entenderá por aplicación masiva los planes y programas destinados a prevenir la aparición o brote de plagas o pestes, así como también aquellos planes cuarentenarias ante emergencias fitosanitarias o zoosanitarias, fitosanitarias a las plantas o zoosanitarias a los animales, que se efectúen por vía aérea, o sea, por avión, sobre una superficie igual o superior a 1.000 hectáreas. Es grande estamos hablando de un espacio muy grande, 1.000 hectáreas. Aplicación masiva de productos que se efectúen por vía aérea sobre una superficie igual o superior a 1.000 hectáreas. Asimismo, se entenderá que las aplicaciones en zonas rurales son próximas cuando se realicen a una distancia inferior a 5 kilómetros de centros poblados o a cursos o masas de agua. Letra R. Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales o hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados. Cuando se utilizan organismos genéticamente modificados, hablamos de que si algo es de origen de la agricultura o ganadería, estamos hablando de que es un transgénico, ¿cierto? Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales o hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados, con fines de producción y en áreas no confinadas, dice. O sea, en áreas que estos organismos pudieran escaparse de su control. R1. Para efectos de este reglamento, se entenderá que no tienen fines de producción aquellas actividades y proyectos que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de investigación, entendiendo por tal aquella actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a generar cambios genéticos conducentes a la creación de nuevas variedades o híbridos no comerciales,
o para dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico o tecnológico. Ya, por ejemplo, lo que se hace en las universidades o en los centros de investigación. R2. Se entenderá por áreas confinadas los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente, o limitar en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles, ya que pudieran ocurrir de forma natural con las especies nativas. El ministerio sectorial correspondiente, con acuerdo del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de organismos genéticamente modificados en áreas confinadas, bajo los parámetros establecidos en el literal R2 precedente. Estas leyes son relativamente nuevas, ¿cierto? Estamos hablando de tecnologías modernas. Letra S, cotos de caza, son los permisos de caza, en virtud del artículo 10 de la Ley 19.473, que sustituye el texto de la Ley 4.061 sobre caza y artículo 609 del Código Civil. ¿Ya? Por ejemplo, en algunas partes se permite la caza de ciertos venados introducidos, o ciervos introducidos, o también jabalí, ¿ya? Que también son plaga en el sur. Letra T, obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público. Bienes nacionales de uso público, en virtud del artículo 37 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Entonces, obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo. Impacto ambiental. Ah, me salté algo acá. Entonces, el título, me salté harto, parece. Título 2. Título 2. De la generación o presencia de efectos característicos o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. El título 2. Artículo 4. Vía de evaluación. El titular de un proyecto o actividad que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental, el CIA, cierto que tanto nombro yo, lo hará presentando una declaración de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos característicos o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley, que ya los leímos, y en los artículos siguientes de este título, en cuyo caso deberá presentar un estudio de impacto ambiental. El servicio podrá, de conformidad a lo señalado en el artículo 81, letra D de la ley, uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas a los efectos, características o circunstancias contempladas en el artículo 11 de la ley, los que deberán ser observados para los efectos del presente título. Artículo 5. Riesgo para la salud de la población. Cualquier proyecto que pueda describir algún riesgo para la población, obviamente tiene que entrar por el estudio de impacto ambiental. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, a objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso anterior. Se considerará la presencia de población en el área de influencia. Se considerará la presencia de población en el área de influencia, cuya salud pueda verse afectada por, letra A, la superación de los valores de las concentraciones y o periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Nosotros no hemos visto ninguna en particular norma primaria de calidad ambiental, solamente las hemos nombrado en general, para entender que tiene que ver con la salud de las personas. Entonces, letra A, la superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes, o el aumento o disminución significativo según corresponda de la concentración por sobre los límites establecidos de estas. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Letra B. La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente.
A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Letra C. La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, ¿ya? Como la atmósfera, el agua de los ríos, incluidos el suelo, el agua y el aire, en caso de que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores. Letra D. La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos. La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Entonces los recursos naturales renovables se supone que son el suelo, el agua y el aire. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Antes nos preocupábamos del aire y el agua y poco del suelo, ¿ya? Ahora nos damos cuenta que el suelo cumple una función clave, ¿cierto?, en la vida del planeta. Sin suelos, si hubiera solamente roca en el planeta, por ejemplo, como en algún momento lo fue, se entiende, de acuerdo a los estudios geológicos, no habría vida vegetal. Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, de acuerdo a los límites establecidos en ellas. Se refiere a las normas de emisión. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Para efectos de este artículo, la exposición deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de los residuos. Asimismo, deberán considerarse los efectos que genere sobre la población, la combinación y o interacción conocida de estos contaminantes del proyecto. Algunos pueden combinarse y generar cosas más peligrosas, ¿cierto? La combinación o interacción conocida de los contaminantes del proyecto o actividad. En caso que el proyecto o actividad genere o presente riesgo para la salud de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del presente reglamento. Artículo 6. Efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, por ejemplo, la flora nativa, ¿cierto?, la fauna nativa, incluidos el suelo, el agua y el aire, si como consecuencia de la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, obras o acciones, o sus emisiones, efluentes o residuos, emplazamiento de sus partes se refiere al proyecto, ¿cierto? Obras o acciones, o las emisiones que va a generar ese proyecto al aire o efluentes a los ríos o lagos, o los residuos que se van a generar producto de ese proyecto, se afecta la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Eso es lo que llamamos desarrollo sustentable. Aquí se está considerando ese concepto. El desarrollo sustentable, porque puede afectar que las futuras generaciones no tengan acceso a este recurso. Por eso dice, se afecta la permanencia del recurso asociado a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, o bien se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas. Por ejemplo, lo ocurrió en el río Cruces, ¿cierto?, hace como 5 años atrás, cuando efluentes de una celulosa afectaron gravemente el río Cruces. De alguna forma se suponía que era la empresa esa la que estaba provocando el daño a los cisnes de cuello negro que vivían ahí,
en el río Cruces, pero no, costó mucho demostrarlo, ¿ya? Porque al final no eran contaminantes lo que afectaron la vida de los cisnes de cuello negro, sino eran el agua, perdón, los efluentes que agregaban al río que hacían subir la temperatura del río y eso hacía que una alga de la cual se alimentaba el cisne de cuello negro ya no viviera más. Por lo tanto, los cisnes de cuello negro murieron de inanición, ¿ya? O sea, murieron por no tener que comer. No eran animales generalistas, ¿cierto? Sino especialistas de esa alga. Por lo tanto, estos gallos de la celulosa, eh, sabemos que hay una norma que yo no puedo agregar algo a un efluente que tenga más de 3 grados de la temperatura que tiene el efluente que va a recibir ese contaminante o esa agua caliente. En este caso seguramente era mucho más que eso, más de 10 o 20 grados de haber sido para afectar, ¿cierto?, la temperatura del río y hizo desaparecer esa alga, esa temperatura hizo desaparecer el alga y eso conllevó a la muerte de los cisnes de cuello negro por inanición. Entonces aquí está justo ese punto. O bien se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas, en este caso sería el cisne de cuello negro. Deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el hotspot aquí en la quinta región, incluyendo la región metropolitana y la sexta región, que es el bosque esclerófilo, que es único en el mundo, ¿ya? Entonces hay que cuidarlo. A objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, ¿qué se debe considerar? A objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, se considerará qué cosa. Letra A, la pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. Ya, por ejemplo, los bosques, estos que no son bosques, son plantaciones, ¿cierto? Monocultivos de pinos que ponen en el sur, ¿cierto? Para las forestales, lo que hacen es quemar el suelo y agotarlo de una forma terrible, ¿ya? Porque esos suelos no son suelos aptos para el cultivo de pinos, sino para las especies nativas. Y estos pinos botan una hoja, que es como un palito, ¿cierto? Como una pajita, y esa hoja nadie la puede degradar, no hay animales, no hay biota aquí en Chile que degrade esa hojita, que está hecha para vivir en el hemisferio norte. Ahí se puede degradar sin problema. Entonces acidifica los suelos. Entonces eso ocurre, por ejemplo, con las plantaciones de pinos. ¿Ah? Letra A, la pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación. Eso sería el que se agote el suelo, ¿cierto? Erosión. Si ya no crece nada, finalmente se erosiona producto de las lluvias, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. Cuando se acidifica un suelo, ¿qué ocurre? Los elementos que necesitan las plantas se van al fondo, ¿cierto? Porque son arrastrados por las aguas ácidas. Por lo tanto, no son alcanzables por las plantas. Por lo tanto, las plantas no pueden vivir como corresponde. Letra B. La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Recuerden que estamos viendo, para entender el contexto de esta letra B, a objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, ¿ya? Que se afecte gravemente un recurso. Entonces la letra B dice, la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada, y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, ¿ya? Por lo tanto, tengo que hacer un levantamiento de una línea de base de cuál es la diversidad biológica de hongos, de plantas y de animales silvestres, previamente al proyecto, para saber si voy a afectar o no eh, la biota del sector. Para evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación. Imagínense, en esa zona donde quiero levantar el proyecto está la ranita de Darwin.
lo más probable es que no me den permiso, ¿cierto? Porque voy a terminar haciendo desaparecer esa ranita que es tan escasa, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación, o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley. Letra C. La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo. Puede que el proyecto dure poco, pero el impacto permanezca por mucho tiempo, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocurre con todos los plásticos, ¿cierto? Que se echan en el mar, o que se echaron en el mar, o que a veces se dejan en basurales clandestinos. Sabemos que se demoran cientos de años o miles de años en que eso finalmente se vuelva parte del suelo. Entonces la letra C dice la magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire, en relación con las condiciones de línea de base, o sea, con las condiciones antes del proyecto. Letra D, la superación de los valores de las concentraciones establecidas en las normas secundarias de calidad ambiental. Las normas secundarias tampoco nos metimos en ninguna en particular, simplemente las nombramos, que son las normas que son para que permanezca la naturaleza y no se vea afectada, ¿cierto? Se refiere a normas de calidad ambiental, que generalmente son menos estrictas que las normas primarias, ¿ya? Entonces, la superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes, o el aumento o disminución significativo, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en estas, ¿cierto? Las normas secundarias. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de la línea de base, ¿ya? Entonces se considera la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota, sobre la vida del ecosistema, por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base. Letra E. La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo propio del lugar y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación. En general, las aves se ven muy afectadas por el ruido ajeno a un ecosistema. Por eso está hablando de la diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo. Por ejemplo, en un humedal donde hay mucha fauna nativa y que llegan a anidar y por lo tanto se podrían ver afectadas este ecosistema natural producto del ruido. Letra F. El impacto generado por la utilización y o manejo de productos químicos. El impacto generado por la utilización y o manejo de productos químicos, residuos, así como cualquier otra sustancia que pueda afectar los recursos naturales renovables. Letra G. El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el voy a repetir de nuevo. El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase cuando se está pasando de un lugar a otro, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. O sea, cualquier proyecto que afecte el volumen o caudal de recursos hídricos de manera significativa, de acuerdo a esta letra G, como por ejemplo el agua de pozo, que son básicamente el pozo lo que hace es llegar a la zona freática, ¿cierto? Donde están las aguas subterráneas. Por lo tanto, cuando excedo el consumo y hago que el agua de pozo ya no esté disponible, por ejemplo, para las personas en las comunidades agua abajo, obviamente es un proyecto que está impactando gravemente el volumen y caudal de recursos hídricos.
La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración. Por ejemplo, G1, cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. G2, cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. Cuerpos o cursos de agua en que se generen fluctuaciones de niveles. G3, vegas o bofedales que pudieran ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. Las vegas y los bofedales son lugares en donde el agua sale en base a vertientes que hacen que se junte el agua en alguna zona, como por ejemplo la laguna de Chungará, ¿eh? Que pudieran ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de agua. Hay muchos bofedales en el norte, en el altiplano, y las mineras a veces afectan estos bofedales porque están interviniendo las aguas que alimentan estos bofedales. G4. Áreas o zonas de humedales, estuarios o turberas que pudieran ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de agua. Está de más decir y recordar, ¿cierto? Me acuerdo de la laguna de Aculeo. Yo disfruté de la laguna de Aculeo en mi juventud y ahora es una laguna que está seca. ¿Por qué? Porque intervinieron los dos esteros que alimentaban la laguna de Aculeo. De hecho, hace poco vi una foto, no sé si fue con un dron o satelital, en donde se veía claramente donde alguien desvió el estero para que el agua se fuera a regadío de árboles frutales, porque mucha gente compró esos terrenos para árboles frutales. Y como no tienen agua, desviaronlo de forma anómala, ¿cierto? Desviaron esos esteros que alimentaban la laguna de Aculeo, que era una laguna que tenía más de 10.000 años, lo que se sabe, que es de origen natural. Y hoy en día no hay agua en la laguna. ¿Por qué? Porque se está utilizando para el riego de árboles frutales, que no son obviamente nativos, porque la flora nativa es el bosque esclerófilo, que no necesita esa agua para vivir ahí. Por lo tanto, ahí se juntaba un volumen importante de agua, que ahora no existe. Entonces, si bien no es lo mismo, pero tiene que ver, ¿cierto? Áreas o zonas de humedales, estuarios o turberas que pudieran ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterráneas o superficiales. G5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. Esto ahora nomás, lamentablemente, se tiene como ley, pero antes se movían glaciares, se hacían desaparecer glaciares con tal de llegar a un yacimiento minero. Letra H. Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados. Se han introducido muchas especies exóticas, como por ejemplo el castor en el sur, que está dejando la escoba, el jabalí también en el sur de Chile, y pájaros que se han liberado, ¿cierto? O se han escapado de la gente que los ha comprado, especialmente loros que venían de Argentina, y hoy en día están afectando gravemente la población de loros naturales, ¿ya? De los loros nuestros, ¿ya? Entonces es complejo. Las normas de emisión vigentes, las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, de acuerdo a los límites establecidos en ellas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Para lo anterior se deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad. Ojo que dice, la letra H me quedo dando vuelta, los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas, no solamente especies de la fauna, también de la flora, como por ejemplo el aromo, ¿cierto? Que es súper depredador de los ecosistemas, se multiplica muy rápidamente, basta tener un aroma a un lado de la carretera y a los 2 o 3 años ya está al otro lado de la carretera, ¿ya? Y crece y tiene raíces muy profundas, entonces empieza a ocupar los nutrientes y los espacios de la flora autóctona, finalmente termina acabando con ella. Sigo acá en este punto, en el segundo párrafo, dice,
Para lo anterior se deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de productos químicos, residuos u otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables. Todo esto puede ser perfectamente atribuible a un proyecto minero, a tener en cuenta. La evaluación de los efectos sobre los recursos naturales renovables deberá considerar la capacidad de dilución, dispersión o autodepuración, asimilación y regeneración de dichos recursos. O sea, ¿cómo se dice? Hay una palabra para expresar eso. Cuán resiliente es el ecosistema, ¿ya? La evaluación de los efectos sobre los recursos naturales renovables deberá considerar la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de dichos recursos en el área de influencia del proyecto o actividad, así como los efectos que genere la combinación o interacción conocida de los contaminantes del proyecto o actividad. Un ejemplo parecido es cuando se utiliza agua de un río. Entonces uno no debería utilizar más allá del caudal ecológico del río. O sea, ya, yo puedo sacar agua, pero tengo que mantener un canal mínimo que me permita la vía normal de la fauna, ¿cierto? Que existe en ese río. No puedo, por ejemplo, echar más contaminantes de los que sea capaz de depurar el suelo. Estoy dando ejemplos, ¿ya? Para entender esa parte de la ley. En caso que el proyecto o actividad genere o presente efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en lugares con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del presente reglamento, y deberá ser especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida, ¿ya? Porque ellos viven generalmente de la flora y fauna, ¿cierto? Natural. Entonces deberá ser especialmente analizada la posible afectación a sus sistemas de vida, de acuerdo a lo señalado en la letra A del artículo 7. Ya, chiquillos, quedamos aquí en el artículo 7 eh, para seguir viéndolo en la próxima clase. Nos estamos viendo. Saludos. Chao, profe. Chao.